El Señor es bueno. Bueno, una palabra que el Espíritu del Señor puso en mi corazón, que Dios en este tiempo lo que más quiere, hermanos, es que nosotros tengamos una conciencia limpia, una fe sincera. Miren, le voy a leer el versículo mejor. Busque 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5, búsquelo. Le voy a invitar a leerlo. No traje mi Biblia, pero voy a leer esta Biblia que me regaló el pastor José. Les voy a pedir, hermano, que oren por el pastor José. Él tuvo un accidente. ¿Se acuerdan del pastor José o no? Él, de casualidad, dice que tomó soda cáustica y tuvieron que llevarlo al hospital a hacerle un lavado y le detectaron algunas células cancerígenas en el esófago. Pero gracias a Dios puede entrar un tratamiento, así que les voy a pedir que ustedes estén orando por él, ¿ya? Por el pastor José, que él con mucho cariño nos regaló esta Biblia. Y qué bueno que me acordé ahora para que estén orando por él. Amén. ¿Lo encontraron? Yo todavía no lo encuentro acá. Léalo, pastor, por favor. ¿No lo tiene usted? 1 Timoteo 1:5. 1 de Timoteo 1:5. Y 1 Timoteo me parece que está. ¿Lo encontró? Ya. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Eso. Esa palabra me dio el Señor, hermanos, para su pueblo, 1 Timoteo 1:5. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos llama a tener en este tiempo? A ver, ¿cuál será? ¿Alguien lo sabe o no? El mandamiento del amor, exactamente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Tenemos que amar a Dios con todo Él, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero ¿qué pasa en el ser humano que no cumple esa palabra o no la cumplimos a veces? También nos dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo siempre tengo que ponerme en el zapato de mi prójimo, no para juzgar, ni para criticar, ni para condenarlo. Yo me tengo que poner en su lugar. Entonces acá el Señor nos dice en 1 Timoteo 1:5, nos dice, pues el propósito de este mandamiento, el mandamiento que Dios nos dio es el amor, que tiene que nacer de un corazón, que dice la Biblia. Si su corazón no está limpio, ¿podremos amar a Dios? ¿Podremos amar al prójimo? No. Mire, otra situación que sucede, aparte de haber tenido un corazón sucio, ¿qué dice acá? Limpio y de buena conciencia. ¿Sabe lo que falta en el pueblo de Dios? Tener una limpia conciencia. El problema está que a veces está contaminada la conciencia a través de espíritus religiosos, a través de fariseísmo o de actitudes que dañan nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Entonces Dios nos está llamando en este tiempo, mis hermanos, a tener un corazón limpio, una buena conciencia, no una conciencia mala, y de fe no fingida. Entonces yo analizaba, ¿la fe se puede imitar o no? Se imita porque es no, y Dios nos llama de una fe sincera, no fingida. La fe, ¿cuándo se prueba? La fe se prueba en el dolor. La fe se prueba en momentos difíciles. ¿Me entienden? La fe no fingida. ¿Qué significa una fe no fingida? Que mi relación con Dios, o sea, supóngase un ejemplo. Lo que pasó en el Antiguo, no les voy a poner más ejemplos míos, les voy a poner el ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes de que había un hombre que se llamaba Bernabé? Era muy rico. Él vendió su heredad y la entregó a los apóstoles. O sea, el dinero, ¿a dónde se llevaba? ¿A dónde? A los apóstoles. ¿Y qué sucedió? Ananías y Zafira, ellos quisieron imitar esa fe en él. Bernabé entregó toda la plata. Vendió una heredad y lo entregó todo. Entonces Ananías y Zafira quisieron imitar esa fe. Entonces ellos vendieron su terreno, supóngase en 20 millones. Ellos pensaban venderlo en 10 millones y resulta que el caballero le pagó 20 millones. Y estaban recontentos. Y fueron donde el Pedro, apóstol Pedro, y le dijeron, vendimos la propiedad. Y en tanto la vendieron, dijo Pedro, porque le preguntó el Pedro específicamente, y la vendieron en tanto, ¿se acuerdan? Sí, la vendimos en 10 millones. Ellos no tenían por qué mentir, ¿no es verdad? No tenían por qué mentir si uno tiene que dar lo que uno quiere dar. No era obligación darlo todo.
Si Dios le dio una fe para entregar la mitad, yo entrego la mitad. ¿Me entiendes? Pero ¿qué es lo que operó ahí? Una fe no fingida, no era un corazón puro, y lo otro que tenían una conciencia que era imitar, o sea, lo quisieron hacer por presunción quizá, para que los demás dijeran, uy, Ananías y Zafira dieron también harta plata, ¿me entiendes? O lo dieron todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Como la presencia del Espíritu era el que gobernaba ahí, vino juicio. ¿Y qué pasó? Murieron Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque tratar de imitar una fe. Entonces, hermano, nosotros no podemos imitar la fe de nadie, ni siquiera de Gigi Ávila. Nosotros sí tenemos que a los pastores imitar su conducta, ¿me entiendes? O sea, más que no imitarla, sino que ver el resultado de la fe y querer nosotros alcanzar eso, pero no una forma imitada, mentirosa, sino buscar, porque ¿cuándo viene la fe? Cuando yo escucho la palabra de Dios y lo obedezco. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Palabra revelada de Dios. Es decir, ¿qué tienes que escuchar tú para que pueda venir en ti una palabra de fe? Palabra revelada. ¿De quién? De Dios. Por ejemplo, ¿tú cómo puedes crecer en la fe? Cuando se te predica una palabra, cante, se te activa la fe, porque te están dando palabra. Y esa palabra viene revelada, ¿qué sucede? Te abre tu entendimiento y se puede, ¿qué cosa? Se activa en ti la fe, puedes crecer en fe. Entonces, el Señor me decía que el gran problema muchas veces en la iglesia es que se quiere imitar la fe del otro. O imitar al hermano tal que tiene hermoso ministerio y yo quiero ser igual que él. Tampoco. Porque usted y yo tenemos una identidad y esa identidad la tenemos en nuestra relación con Dios. Y no tenemos por qué imitarle a nadie. O al súper ungido, profeta, pastor, el que sea. No, usted tiene que, mire, ¿cuándo usted va a sentir el gozo del Señor? Cuando usted está en su perfecta voluntad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando usted está injertado dentro del cuerpo de Cristo y usted encuentra su identidad en Dios. Porque Dios llamó a todos nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo en una función específica. Y usted tiene que descubrirla. ¿Cuál es mi función, Dios, dentro de tu cuerpo? Porque si yo estoy dentro de su función, yo me siento pleno. ¿Cuándo es que nosotros somos felices? Cuando yo encuentro la verdadera y perfecta voluntad que Dios quiere para mi vida. Y ahí viene mi plenitud. Entonces, algo que sucede, hermanos, que a veces el corazón está torcido, no tenemos una fe sincera. Entonces acá él nos da un ejemplo, dice, más bajito, dice, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué significa vana palabrería? Te pueden hablar mucho, pero no hay un fruto. Después te dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni de lo que afirman. Ahí opera un espíritu de enaltecimiento, porque el conocimiento, ¿qué sucede? Envanece, pero el amor edifica. Entonces, yo reflexionando, nuestra iglesia anteriormente, la que era muy fuerte en el área de liberación y de muchos dones, pero me di cuenta de algo, que el mucho conocimiento envanece. Mucho conocimiento envanece. Pero lo que realmente edifica es el amor. Entonces yo cuando empecé a leer Corintios 13, ¿qué dice Corintios 13? Podré hablar lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si tuviere fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Si entendiese todos los misterios, porque hay misterios, hermano, en la palabra, en el mundo espiritual que todos quieren y anhelan saber, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Mire, que dice en Corintios, va a pasar ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos, ¿cuál es? El amor. Y el amor, hermano, tiene que enraizarse en un corazón puro. Yo tengo que amar a mi prójimo con un corazón puro, no con un corazón doblez, de hipocresía o de mentira. Que estoy, ¿cómo está? Y de repente la traición. No, hermano, nosotros tenemos que tener un corazón puro para amar a los hermanos.
A mí siempre me han dicho que usted ve lo positivo, y es verdad. Porque yo sé que todos tenemos falencia, todos podemos equivocarnos. Pero yo aprendí eso de Dios, porque Dios siempre nos ve con el ojo bueno. No nos ve las cosas malas. Pero también Dios me dijo algo. Dios ama la justicia. Y Dios también es justo y también Él hace juicio en la tierra. Y Dios lo otro que Él ama la misericordia. Y yo tengo que ser como Dios. Mi aspiración no es ser como el profeta o el apóstol, o no. Mi aspiración es ser como ¿quién? Como mi papá. Entonces, si a mi papá Dios es, no es profeta, no es apóstol, Dios es amor. Ahí se resume. Entonces, algo que me decía el Señor, hermanos, que aquí habían unos hombres que eran doctores de la ley, se creían. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y después dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. Bueno, empieza a hablar todos los pecados. Pero algo que me hablaba el Espíritu del Señor, hermanos, que nosotros tenemos que caminar bajo dos principios, el Espíritu y la palabra. ¿Se recuerdan que dice en Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz, y fue ella la luz. ¿Qué operó en la creación? El Espíritu de Dios y la palabra. ¿Pero qué estaba antes? El Espíritu. Es decir, yo tengo que nacer de nuevo para entender el propósito del Espíritu en mi vida, para poder crear lo que Dios quiere que yo crea. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios te dio poder en tu boca, pero tú tienes que vivir en el Espíritu. Si no, hermano, vamos a destruir. Aunque tengamos mucho conocimiento, podemos dañar a la gente. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y sabe que vivir en el Espíritu es algo que viene acá de adentro, en tu interior. Tú comienzas a sentir como el fuego del Espíritu que te lleva a sentir su amor y su presencia. Mira, hay cosas que a mí no se me ocurren acá. Mi mente de repente no alcanza a entender. Pero de repente es como que me ve una revelación de adentro, así como y me florece. Y eso es vivir en el Espíritu. Y sabe cuando uno más se perfecciona en el Espíritu, cuando uno adora. Cuando usted comienza a adorar. Por eso es que cuando yo empiezo a mirarlo, hermano, y veo que uno está adorando, es más fácil entrar en el Espíritu. Pero si usted está todo el rato mirando, así como las checlas, así, ¿cómo entrar en el Espíritu? Yo digo, ¿orará el hermano? Porque, hermano, necesitamos entrar en el Espíritu. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y uno dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Lo dice la palabra. Y yo quiero ser hija. Y yo quiero tener un corazón puro, quiero tener un corazón limpio, una conciencia limpia y una fe sincera. Dios a todos nosotros nos dio una medida de fe. A todos nosotros nos dio una medida de fe. Desarrolla esa medida que Dios puso en ti. No tienes que imitar a nadie. Solamente comienza a producirla en ti. De a poquito. Y no te das ni cuenta que vas a después tener tanta habilidad para mover los montes. Pero tú necesitas comenzar a hacerlo. El hecho de orar y buscar a Dios, hermano, es fe, ¿o no? Claro que sí. Mire, le voy a leer otro versículo. Mire, Mateo 5:8. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Dios? ¿Sí? ¿Quiere ver a Dios o no? ¿Cómo lo puede ver? Busque la Biblia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo quiero ver a Dios. Y usted lo puede ver en la adoración. Pero para eso tienes que tener un corazón ¿cómo? Limpio. ¿Y cómo se ensuciará el corazón? Me dirá usted. ¿Cómo se ensuciará el corazón? Bueno, vamos a buscar aquí en la palabra. Jesús un día se encontró con sus discípulos.
Ellos estaban comiendo trigo. Ellos tomaban el trigo, lo raspaban y se lo echaban a la boca. Y había un mandamiento de los fariseos que decía que no tenían que comer con la mano sucia. Para ellos era un mandamiento. Ahora no, pues, ¿cierto? Es como es una orden de limpieza nomás. Pero en ese tiempo no, ellos eran estrictos en la ley. Y acusaron a Jesús de que poco menos estaba comiendo con las manos cochinas y se estaban contaminando porque ellos tenían el pensamiento que si comían con esos sucios se les ensuciaba el corazón y todo lo que había en ellos. Imagínense, eran muy extremistas, demasiado. Y hay gente que dice, yo quiero ser santo y poco menos no ve ni la tele. O sea, ¿me entiende? Es demasiado extremo. Bueno, estos fariseos eran muy extremos y se creían infladotes así, yo soy santo. Y acusaron a Jesús. Y resulta que Jesús le dijo, pues no lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que está en el corazón del hombre. Nosotros por naturaleza, hermanos, somos malos. El corazón nuestro es horrible, 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 porque usted son cosas insospechadas de lo que usted algún día podría hacer. O sea, el corazón del hombre es así, esa naturaleza mala. La única manera de tratar con esa naturaleza no es echándola fuera, es crucificándola. Por eso Pablo decía, cada día muero. Y Pablo cometió errores, ¿o no? Porque él decía, yo decía cuando él estaba yo estoy dispuesto a ir a morir por tu causa. Y fue a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando él se puso un poco jactancioso, igual que el apóstol Pedro. Señor, yo no te voy a negar, estos te niegan, pero yo no, Señor. Y cuando llegó la hora de los que hubo, ¿qué pasó? Salió arrancando. O sea, el corazón nuestro, hermano, es horrible, porque podemos llegar a traicionar a Jesús. ¿No es verdad? Pero ¿saben qué sucedió? A través del quebranto, el corazón de Pedro se purificó. Al verse a sí mismo que no tenía la fuerza para vencer y necesitaba ¿de quién? De Cristo. Necesitaba de su Señor y de su Salvador. Porque ¿quién es el que limpia el corazón? En los posteros tiempos derramaré de mi espíritu, ¿cierto? Y voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Pero ¿qué tengo que yo hacer o accionar en mí para que se produzca? ¿Cuál? ¿Quién dijo la palabra? ¿Cómo acciono yo eso en mi vida? ¿De qué manera? A través del arrepentimiento. A través de yo darme cuenta, hermanos, que mi carne es horrible y necesito que el Señor me lave el corazón. Miren lo que dice acá en la palabra. Opera el Espíritu y opera la palabra. ¿Cómo yo supe que era pecado fornicar? Cuando lo leí en la Biblia. Cuando yo me enteré que era pecado, ¿no es cierto?, otras cosas, cuando leí la Biblia. Miren lo que dice en Juan 15:3. Jesucristo empezó a enseñar su palabra. Él empezó a decir, por ejemplo, el que tenga 2 túnicas comparta, ¿cierto? Él empezó a dar su ley. Cuando sale las bienaventuranzas empieza a hablar su ley. Y él les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he. O sea, ¿qué acciona en mí la limpieza en el corazón? ¿Qué cosa? La palabra de Cristo. Cuando Dios me dice, ama a tu enemigo. Qué difícil, ¿no es verdad? Porque uno dice, es fácil amar al que te ama, pero al enemigo es difícil. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aspirar a eso, limpiarnos el corazón, tener una fe sincera, una conciencia limpia delante de Dios. ¿Cómo se manchará la conciencia? ¿Alguno de ustedes lo entiende o no? ¿Qué es lo que es la conciencia? La conciencia en nosotros, hermanos, es la que nos habla, es como la lucecita que nos dice, estás mal. Estás mal. Cuando, por ejemplo, usted está en el trabajo y de repente le saca una lapicera al jefe y se la lleva a la casa y no la avisa. El Espíritu Santo, ¿qué te dice? No, devuelve eso. Si usted obedece y la devuelve, se te limpia la conciencia. Pero si tú no obedeces, la conciencia se te ensucia. O supóngase usted, un caso
Supóngase que justo en el computador te apareció una, porque en el computador a veces usted puede estar y de repente le sale una imagen así, propaganda. Y no es muy buena la propaganda que te muestran. Y usted, la conciencia, porque el Espíritu Santo habla a tu conciencia diciéndote no vayas por ahí. Y usted no, sí, quiero ver. Y pone ahí el clic y de repente se da cuenta que son videos o cosas medias pornográficas. Y usted le sigue. Y la lucecita no, para. Y usted sigue. ¿Qué pasa? La conciencia se ensucia. Entonces, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra? El que adultera en el corazón es aquel que mira a otra mujer para codiciarla. O sea, el pecado está ¿dónde? En los ojos de los varones. Los varones yo veo más que las mujeres, ¿cierto? La mujer no es tanto de eso, pero el hombre es como que tiene esa tentación cuando le dijo Job, haré pacto con mis ojos de no ver virgen, sino que tenía que mirar a la esposa, y más encima la esposa era terrible, ¿cierto? Le dijo, muérete, ¿cómo le dijo? Maldice a Dios, muérete. Pero él, ¿qué hizo? Hizo pacto con sus ojos, no mirar a otra mujer, aunque la mujer era así, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que eso provocó en él? Que él tuviera temor a Jehová en su corazón. ¿Y qué pasa en la conciencia? Se limpia la conciencia. Por eso que Dios en este tiempo, hermano, nos está llamando a tener una conciencia limpia, una fe sincera y un corazón puro. También acá en la palabra nos dice en Proverbios 3:3. Y esto es lo que usted debe hacer. Porque uno dice, Señor, ya, ¿cómo mantengo mi corazón limpio, mi conciencia limpia, una fe sincera? Busquemos Proverbios 3:3. Usted cuando lee la Escritura, usted le va a pedir al Espíritu de Dios que le ministre, le revele. Porque tiene que accionarse los dos, la palabra y el Espíritu. Y el Espíritu es sensible, hermano. Es como la palomita, que usted, cualquier cosa de pecado en nosotros, ¿qué hace? Se vuela rápidamente. Entonces, si usted no cuida su relación con el Espíritu Santo, todo el conocimiento que le entra lo va a envanecer. No le sirve de nada, porque tiene que accionarse los dos, la palabra y el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que a ti te va a guiar a toda la verdad. Te va a amonestar, te va a hacer ver tus pecados. Dice que en su luz veremos la luz. Tú alumbrarás mis tinieblas. Entonces, mire lo que dice acá en Proverbios 3:3. Le voy a decir al pastor que lo lea. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Cómo usted podrá escribir? Porque una vez, yo cuando leía eso, yo decía, Señor, con un lápiz me voy a escribir. No, así no es, hermano. Es memorizar, grabarte en la mente y en el corazón las palabras. Y el Espíritu Santo en un momento te las va a traer a tu mente. Cuando tú estés en una dificultad. Pero ¿qué tienes que trabajar tú? La palabra tienes que grabártela, memorizarla, aprenderla. Aproveche los tiempos cuando esté en una fila, cuando vaya en la micro. Usted póngase a leer la palabra. Eso te va a ayudar en los tiempos, en los momentos que tú estés. Otra de las cosas importantes para guardar tu corazón es fiarte de Dios de todo corazón. Mire lo que dice acá en Proverbios 3:5. Busque Proverbios 3:5. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3:5? A ver. ¿Dónde? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el problema, hermano. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, estamos mal. ¿Qué significa fiarte de todo tu corazón? ¿Qué es lo que es fiar? Confiar totalmente en Dios. Aunque tú estés viendo lo peor, tú confías en Él. Y no en tu esfuerzo humano. No en tu fuerza, no en el hombre, sino en ¿quién? En Dios. Mire otro versículo que yo me daba. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida.
La vida de Dios, aquí no se está hablando de la vida del ser humano y el corazón que late, no, está hablando de la vida de Dios, y la vida de Dios se puede extinguir, se puede apagar si tú no guardas el corazón. Porque en el corazón se contamina, hermanos. Y hay de esas pequeñitas cosas, hay zorras, como dicen Cantar de los Cantares, que destruyen, ¿qué cosa? La vida. Y son pequeñitas, tú a lo mejor no le das importancia a quizá pecaditos que están en tu mente, en tu corazón. Y eso te impide poder tener esa relación con el papá Dios y poder estar en esa comunión que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no, dice sobre toda cosa guardada, o sea, sobre todo lo que tengas que guardar, no guarde dinero, porque el dinero se acaba. Guarda tu corazón, porque ahí sí que se te acaba todo, si tú no comienzas a guardar el corazón. Cuidado donde se te desvía el corazón, hermanos. Y yo le hablo mucho a las mujeres, a los varones, cuidado a dónde se te desvía el corazón. Si estás amando más otras cosas que a Dios, cuidado. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida. Mire, hermanos, en el corazón del ser humano está en lo más profundo de tu ser. El corazón no es este órgano que tú ves, que sale en lo, ¿verdad? Que donde está la sangre, no, el corazón está aquí, en tu plexo solar. Usted cuando le gusta a alguien, ¿dónde se le hacían las mariposas? Acá, ¿o no? Y eso está dentro, no es algo físico, es algo que está en el alma, acá. O cuando usted siente miedo, temor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque del corazón es lo más profundo del ser humano. El corazón es el asiento de tus emociones, de tus pensamientos. Y obviamente está ligado con tu voluntad. Está en tu alma, lo más intrínseco del ser humano. Y eso, hermano, es lo que tenemos que cuidar y guardar. Porque es fácil, hermano, caernos y deslizarnos en la soberbia. Algo que me hablaba también el Señor, hermanos. Mire, hermano, nosotros no podemos irnos en contra de Satanás si primero no limpiamos el corazón. Y mantenemos un corazón limpio, una fe sincera, una conciencia limpia, una fe no fingida, dice la Biblia. Una fe no fingida, una fe sincera. Yo voy a dar de acuerdo a lo como Dios me indica y me ha enseñado. Por ejemplo, yo le puedo dar el ejemplo, supóngase que a mí Dios me dio la fe para comprarme una casa, así como les dije yo. Yo leí harto la Biblia y cuando le pedía de una casa, el Señor me dio ese versículo que dice que cada cual habitará debajo de su vid y bajo de su higuera. Y mi casa tiene una vid y una higuera, ¿me entiende? Porque Dios me dio esa fe. Pero no significa que usted vaya a tener en su casa higuera y vid toda, ¿me entiende? O sea, a eso me refiero. O sea, todos tenemos una relación con Papá Dios. Y Dios, por eso es importante que usted lea la Biblia, porque yo siempre le digo a los hermanos, ahí usted tiene un cheque en blanco. La Biblia es un cheque en blanco, hermano. Usted cuando la lee se acuerda, esto me promete mi papá, me lo agarro. Yo he sido así con Dios, me agarro esta promesa. Y Dios lo cumple. Pero es usted, hermano, que tiene que grabar esa palabra en su corazón. Y con este versículo voy a terminar. Mire, Proverbio 10:8. Porque mire, hermano, nosotros tenemos que guardar el corazón, pero algo me decía el Señor, tu corazón tiene que ser un corazón temeroso de Dios, un corazón sabio. Mire lo que dice acá. ¿Por qué tiene que tener un corazón sabio? Porque el sabio de corazón recibirá los mandamientos. O sea, si usted tiene un corazón sabio, ¿qué va a hacer? Recibir el mandamiento de Dios. La palabra que Dios te diga, tú lo vas a hacer. Mas el necio de labios caerá. ¿Qué significa que de labios caerá? Porque hay gente que puede ser muy presuntuosa y puede hablar mucho y esa boca lo va a delatar y lo va a hacer pasar vergüenza. No sé si me doy a entender. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar el corazón, cuidar nuestra mente. Y igual que hay otro versículo que Dios me daba cuando dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová.
No sé, no me acuerdo en qué versículo sale. Pero, ¿qué significa eso, hermano? Que el corazón del ser humano puede ser muy tú te puedes autoengañar. Por eso que tú siempre necesitas estar sujeto a una autoridad, no ser autosuficiente, rodearte de hermanos y hermanas que te puedan a ti ayudar y fortalecer tu fe. ¿Me entienden, hermano? Usted necesita el consejo. Escucha el consejo de tus padres, porque tus padres quieren lo mejor para ti. Pero cuando uno dice, ay, ¿qué sabe esta vieja? Ay, ¿qué sabe este viejo? No. ¿Por qué? Porque el sabio de corazón recibe el mandamiento. ¿Usted qué va a hacer? ¿Sabio de corazón? Sí, porque el corazón es engañoso. Por eso, hermano, pida consejo. Alíñese al propósito que Dios quiere en tu vida. Para hacer guerra espiritual, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Es lavarse, limpiarse. Si no, olvídese. Santiago 4:6. Someteos pues a Dios. Y mucha gente yo he escuchado que dice, si yo estoy sometido a Dios, pero no da cuenta su vida, no se sujeta, habla mal de los jefes, menosprecia a sus padres, ¿estará sujeto a Dios? Es fácil decirlo, pero la idea es actuarlo. Someteos pues a Dios, porque Dios, es fácil decir me someto a Dios, pero el Señor también puso autoridad establecida acá en la tierra. Todas las cosas tienen autoridad. En mi trabajo, mi jefe es mi autoridad. En mi casa, mi jefe es mi esposo. En la iglesia, mi autoridad es el pastor. ¿Es verdad? ¿Y qué tengo que hacer yo? Sujetarme. Mira, hermano, yo sinceramente les digo, si a usted no te gusta el trabajo donde estás y tu jefe, no sé, es pesado aquí, allá, un trato, tú pídele a Dios un jefe que tú te sujetes, porque la idea no es que peque. ¿Me entiendes? Pídele a Dios un jefe en la que usted se sujete. Yo le pedí a Dios un jefe en el Cariola que me abriera las puertas a predicar, ¿no es verdad? Y ustedes ven que hicimos la ceremonia de la luz, que ¿cómo estuvo, Huguito? Hermosa la presencia de Dios con los jóvenes, y a todos les dije, repitan conmigo, Jesús es mi Señor y Salvador, así que aproveché el tiro. Rinda su vida a Cristo. Hay que aprovechar, hermano, ¿cierto? Ahí estaba, y la pobre estaba toda sudada ahí danzando, con vela ahí, pero fue hermoso, hermano. Yo le pedí a Dios un jefe en el Cariola, porque el jefe que tenía antes me ponía puros peros. Hasta yo pensaba, voy a renunciar a esta escuela. Y un día empecé a orar. Señor, dame un buen director que me abra las puertas. Después yo que a referir, porque lo que le decía al jefe, amén al tiro. Hasta el jefe me pedía culto. Me rogaba, véngase a orar, venga a hacer culto acá en la escuela. Era como que todo lo que le pedía. Pídale a Dios. Ahora, las mujeres no cambian al marido. Eso no. Usted ore por el marido. Esa autoridad usted tiene que orar por él. Y tú decreta palabras sobre tu esposo. Eres un hombre poderoso en el Señor, en obra, y empieza a declarar. Ahí no, pues usted no puede cambiar al marido, ¿cierto? Tiene que sujetarse a su marido, amarlo, bendecirlo. Pero sí, hermano, yo le digo, usted tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu, someterse en toda la área de su vida al Señor. Es mejor estar ordenadito y alineadito, ¿cierto? Someteos pues a Dios, y después ¿qué dice? Reciente dice, resistir al diablo. ¿Y qué es lo que es resistir? Yo me levanto en oposición a ti, Satanás. Es la única forma es que tú te sometas. Si usted no se somete a Dios en todas las áreas de tu vida, estás frito. Esto está en la palabra. Incluso usted no tiene que ni necesidad de echarlo. Dice que va a huir. Ay, no, yo no puedo con este cristiano. Está sujeto, sometido. Está amando, tiene una conciencia limpia, tiene una fe sincera, ama, perdona, tiene misericordia. No puedo con este. Me voy. Porque sale que si se mete con un cristiano bien alineado, ¿qué sucede? Sale huyendo. Porque no le conviene meterse con ese cristiano, porque ¿quién es su escudo? Jehová. Y si él apunta al escudo, ¿qué le viene a él? Le entra un dardo, mi señor agarra su espada y lo corta al tiro. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Y algo que yo me recordaba en Josué. Josué iba a la conquista siempre. ¿Y cuándo tuvieron derrota? Cuando había pecado.
¿Cuándo se fueron derrotados? Cuando habían encontrado pecado en Israel, un manto babilónico. Desobedecieron al Señor. Cuando Dios dijo destruyanlo todo, y uno por codicia, ¿qué hizo? Escondió el manto babilónico. Hermanos, Dios nos va a probar. Son tiempos difíciles. Vamos a ver realmente qué es lo que está en el corazón. Soberbia, altivez, orgullo. Porque son cosas que no vemos. Yo no veo la altivez en los hermanos. Se ve a través de las acciones, actitudes. Y tenemos que limpiarnos de eso. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos lave. Ve que somos puntuales, nos quedan 8 minutitos. Yo le voy a pedir que le...